En Maryland existe un bosque donde muchas personas aseguran haber vivido algo que nunca pudieron explicar. Excursionistas que escuchan voces llamándolos por su nombre cuando están completamente solos. Campistas que despiertan en mitad de la noche y descubren figuras de pie entre los árboles. Y personas que entraron al bosque por unas horas, pero salieron convencidas de que algo estuvo siguiéndolos todo el tiempo. Este lugar se conoce como el Black Hills Forest. Y aunque muchos creen que todo es solo una leyenda popularizada por la película The Blair Witch Project, lo inquietante es que muchas de estas historias ocurrieron en ese bosque mucho antes de que esa película existiera. Esta noche, te voy a contar 3 de las experiencias más perturbadoras que han ocurrido en el bosque de Blair. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El sendero que no terminaba. En 2011, un estudiante universitario llamado Daniel Mercer decidió hacer algo que miles de personas hacen cada año: ir a caminar al bosque. Daniel tenía 23 años y estudiaba fotografía. Le gustaban los lugares solitarios, los paisajes naturales y especialmente los bosques. Ese fin de semana estaba visitando a un amigo en Maryland. Y mientras buscaban lugares interesantes para tomar fotografías, apareció un nombre que Daniel ya había escuchado antes: el Bosque de Blair. El mismo bosque asociado con la historia de la bruja de Blair. Daniel se rió cuando lo mencionaron. Para él, todo eso era solo una leyenda exagerada para turistas. Nada más. Así que decidió que sería un buen lugar para explorar. Ese sábado por la tarde, Daniel y 2 amigos, Lucas y Aaron, llegaron al estacionamiento que da acceso a uno de los senderos del bosque. Era aproximadamente las 4:15 de la tarde. El plan era simple: caminar durante 1 hora, tomar algunas fotos y regresar antes de que comenzara a oscurecer. El bosque se veía completamente normal. Árboles altos. Un sendero bien marcado. El sonido de pájaros entre las ramas. Nada que pareciera extraño. Durante los primeros 20 minutos caminaron tranquilamente, hablando y riendo. Daniel tomó varias fotografías del lugar. La luz de la tarde atravesaba los árboles de una forma perfecta. Era exactamente el tipo de paisaje que le gustaba capturar. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Daniel fue el primero en notarlo. El bosque empezó a sentirse demasiado silencioso. No fue algo que ocurrió de repente. Fue gradual. Primero dejaron de escuchar los pájaros. Luego los insectos. Después incluso el sonido del viento entre las hojas. Hasta que llegó un momento en que lo único que se escuchaba eran sus propios pasos. Lucas fue quien lo mencionó primero. ¿Se dieron cuenta de que no se escucha absolutamente nada? Aaron se detuvo. Daniel también. Y por primera vez, prestaron atención al silencio. Era extraño. Un silencio pesado. Como si el bosque estuviera conteniendo algo. Daniel intentó bromear. Dijo que probablemente estaban entrando en la parte embrujada del bosque. Pero nadie se rió. Porque justo en ese momento, Aaron vio algo. Entre los árboles. A unos 30 metros de distancia. Había una figura. Parecía una persona. Estaba de pie entre los árboles, completamente inmóvil. Aaron señaló en silencio. Daniel y Lucas miraron en esa dirección. Y sí. Había alguien allí. Una silueta oscura. Demasiado lejos para ver el rostro. Pero claramente era una persona. Daniel pensó que probablemente era otro excursionista. Tal vez alguien tomando fotos, igual que ellos. Así que levantó la mano para saludar. La figura no se movió. No respondió. No hizo absolutamente nada. Solo estaba allí. Mirándolos. Pasaron unos segundos.
Daniel decidió acercarse unos pasos. Pero en el momento en que avanzó, la figura desapareció. No corrió. No se movió entre los árboles. Simplemente, ya no estaba. Lucas caminó hacia el lugar donde había estado la figura. No había nadie. Ni siquiera se escuchaban pasos alejándose. Y lo más extraño de todo, era que el suelo estaba cubierto de hojas secas. Si alguien hubiera corrido, habrían escuchado el ruido. Los tres comenzaron a sentirse incómodos. Pero intentaron ignorarlo. Después de todo, era solo un bosque. Y los bosques pueden jugar con la percepción. Así que siguieron caminando. Pero el silencio no desapareció. De hecho, se volvió aún más intenso. Daniel empezó a sentir algo que no podía explicar. La sensación de que alguien los estaba observando. No desde un punto específico, sino desde todas partes. Entre los árboles. Desde la profundidad del bosque. Como si hubiera ojos, escondidos en cada dirección. Después de unos minutos, Lucas dijo algo que cambió el ambiente por completo. Creo que deberíamos regresar. Nadie discutió. Así que se giraron para volver por el mismo sendero. Caminaron unos 10 minutos. Luego 20. Luego 30. Pero algo no estaba bien. El sendero no terminaba. Aarón fue el primero en decirlo. Este no era el camino por donde entramos. Daniel estaba seguro de que sí lo era. Pero mientras avanzaban, el bosque parecía exactamente igual en todas direcciones. Los mismos árboles. Las mismas rocas. Las mismas curvas del sendero. Era como si estuvieran caminando en círculos. El silencio seguía siendo absoluto. Sin pájaros. Sin viento. Sin insectos. Y entonces ocurrió algo más. Aarón se detuvo de repente. ¿Escucharon eso? Daniel y Lucas se quedaron quietos. Durante unos segundos, nada. Luego, un sonido. Un crujido. Como una rama rompiéndose. Pero no frente a ellos. Detrás. Lucas giró rápidamente. Nada. Solo árboles. Pero el sonido se repitió. Más cerca. Un paso. Luego otro. Como si algo estuviera caminando entre los árboles. Siguiéndolos. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Hay alguien ahí?, susurró Aarón. Daniel levantó la cámara. Apuntó hacia el bosque. Tomó una foto. El flash iluminó los árboles por un instante. No había nadie. Pero el sonido se detuvo. De repente, el sendero apareció frente a ellos. El estacionamiento. El mismo lugar donde habían dejado el coche. Los tres salieron del bosque casi corriendo. Subieron al auto. Nadie dijo nada durante varios minutos. Finalmente Daniel revisó su teléfono. Esperaba ver que habían pasado al menos 3 o 4 horas. Porque eso era lo que sentía. Pero cuando miró la pantalla, se quedó completamente inmóvil. Eran las 4:37 de la tarde. Habían estado dentro del bosque solo 22 minutos. Lucas miró el teléfono. Luego miró a Daniel. Eso no es posible. Porque los tres estaban convencidos de algo. Habían caminado durante horas. Daniel revisó las fotos que había tomado. Todas eran normales. Excepto la última. La que había tomado cuando escucharon los pasos detrás de ellos. Entre los árboles, había algo. Una silueta. De pie. Mirándolos. Y ninguno de los tres recuerda haber visto a nadie cuando tomaron esa foto. Las voces que sabían su nombre. En el verano de 2004,
una mujer llamada Carolina Reeves decidió hacer algo que siempre había querido hacer: pasar una noche acampando en un bosque. Carolina tenía 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica y le encantaban las escapadas de fin de semana lejos de la ciudad. Pero esa vez el lugar que eligió no era un bosque cualquiera. Era el mismo bosque del que muchas personas hablaban cuando mencionaban historias extrañas: el Black Hills Forest. El lugar asociado desde hace décadas con la leyenda de la bruja de Blair. Carolina no creía en nada de eso. Para ella era solo una historia popularizada años antes por la película The Blair Witch Project. Una buena historia, pero nada más. Ese viernes por la tarde ella y su novio Mark Dalton condujeron hasta el bosque. Llegaron cerca de las 6:30 de la tarde. El sol comenzaba a bajar entre los árboles. El lugar se veía tranquilo, incluso hermoso. Encontraron un pequeño claro a unos 20 minutos del sendero principal. Era perfecto para montar una tienda. Prepararon una pequeña fogata. Comieron algo sencillo. Y durante las primeras horas todo fue completamente normal. El bosque estaba lleno de sonidos naturales. Insectos. Ramas moviéndose con el viento. Algún búho en la distancia. Nada fuera de lo común. Pero cerca de las 2 de la madrugada, algo despertó a Carolina. Al principio no supo qué era. Abrió los ojos lentamente dentro de la tienda. El bosque estaba completamente oscuro. La fogata se había apagado. Mark dormía a su lado. Y durante unos segundos todo parecía normal. Hasta que lo escuchó. Un susurro. Muy suave. Apenas audible. Carolina pensó que estaba soñando. Cerró los ojos de nuevo. Pero entonces lo escuchó otra vez. Esta vez con más claridad. Una voz. Susurrando su nombre. Carolina. Carolina abrió los ojos inmediatamente. Miró a su alrededor dentro de la tienda. Mark seguía dormido. El susurro había venido de fuera. Carolina se quedó completamente quieta. Escuchando. Durante unos segundos, silencio. Luego otra vez. Carolina. La voz no era fuerte. No sonaba como alguien llamando desde lejos. Sonaba como alguien hablando muy cerca de la tienda. Carolina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Despertó a Mark. ¿Escuchaste eso? Mark estaba medio dormido. ¿Qué cosa? Alguien dijo mi nombre. Mark se incorporó lentamente. ¿Escucharon? Nada. Solo el silencio del bosque. Mark intentó tranquilizarla. Le dijo que probablemente había sido un animal. O alguien caminando por el sendero cercano. Pero entonces ocurrió algo más. Un sonido. Pasos. Crujidos de hojas secas. Muy cerca de la tienda. Los dos se quedaron completamente inmóviles. Los pasos se movían lentamente. Como si alguien estuviera caminando alrededor de la tienda. Una vuelta completa. Luego otra. Las hojas crujían bajo los pies de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Carolina sentía que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Mark tomó la linterna. La encendió. Voy a ver qué es. Carolina lo sujetó del brazo. No salgas. Pero Mark abrió la tienda. La linterna iluminó el bosque. Árboles. Ramas. Oscuridad. No había nadie. Mark caminó unos pasos alrededor de la tienda. Nada. Pero entonces notó algo extraño. En el suelo, a unos centímetros de la entrada de la tienda, había 3 pequeñas pilas de piedras, colocadas cuidadosamente una encima de otra. Mark se quedó mirándolas. ¿Tú hiciste eso?
Carolina salió de la tienda. Cuando vio las piedras, sintió que el estómago se le encogía. No. Ella estaba segura de algo. Esas piedras no estaban ahí antes. Porque el suelo había estado completamente limpio cuando montaron la tienda. Mark iluminó alrededor. Había más. Pequeñas pilas de piedras, distribuidas en un círculo imperfecto alrededor del campamento, como si alguien las hubiera colocado mientras ellos dormían. Carolina sintió que algo estaba muy mal. Nos tenemos que ir. Mark no discutió. Apagaron la fogata, guardaron lo esencial, y comenzaron a caminar de regreso hacia el sendero. El bosque estaba completamente oscuro. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de ellos. Caminaron rápido, en silencio. Pero después de unos minutos, Carolina escuchó algo que la hizo detenerse. Un susurro. Muy cerca. Justo detrás de ella. Carolina se giró inmediatamente. La linterna iluminó los árboles. No había nadie. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Mark negó con la cabeza. ¿Escuchar qué? Carolina no respondió. Continuaron caminando. Pero el bosque se sentía diferente ahora. Más oscuro. Más pesado. Como si algo se moviera entre los árboles. Entonces ocurrió algo que ninguno de los dos pudo explicar. La linterna de Mark comenzó a parpadear. Una vez. 2 veces. 3. La luz se apagó. Durante un segundo completo, el bosque quedó en total oscuridad. Y en ese instante, Carolina escuchó la voz otra vez. Esta vez mucho más cerca, susurrando justo al lado de su oído. Carolina. Ella giró la cabeza bruscamente. La linterna volvió a encenderse. Pero no había nadie. Ni frente a ellos. Ni detrás. Ni entre los árboles. Nada. Caminaron más rápido. Casi corriendo. Hasta que finalmente alcanzaron el estacionamiento. Subieron al coche sin decir una palabra. Cuando arrancaron el motor, Carolina miró por última vez hacia el bosque. Los árboles se movían suavemente con el viento. Todo parecía completamente normal. Pero había algo que no podía quitarse de la cabeza. La forma en que la voz había dicho su nombre. Como si supiera exactamente quién era. Como si hubiera estado esperando. Y hasta hoy Carolina dice que hay algo que nunca ha podido olvidar. El hecho de que esa voz sonaba exactamente igual que la suya. La figura que nunca se movía. En octubre de 2017, un fotógrafo llamado Ethan Collins decidió hacer algo que muy pocas personas se atreverían a hacer. Pasar una noche completamente solo en el Black Hills Forest. Ethan tenía 34 años y se dedicaba a la fotografía nocturna. Su especialidad eran paisajes oscuros, bosques y cielos llenos de estrellas. Para él, los lugares más aislados siempre eran los mejores. Pero cuando les contó a sus amigos que pensaba pasar la noche en ese bosque, todos le dijeron lo mismo. Que era una mala idea. Porque ese bosque era conocido por una historia que muchas personas en Maryland habían escuchado desde niños. La leyenda de la Blair Witch. Ethan, por supuesto, no creía en nada de eso. Para él, todo era simplemente parte de la cultura popular que se hizo famosa después de la película The Blair Witch Project. Así que una tarde de otoño cargó su equipo de fotografía, su tienda de campaña y su mochila, y condujo hasta el bosque. Llegó alrededor de las 5:40 de la tarde. El sol comenzaba a desaparecer detrás de los árboles. El bosque estaba cubierto por hojas secas. El aire era frío y húmedo. Ethan caminó unos 20 minutos hasta encontrar un lugar que le pareció perfecto. Un pequeño claro rodeado por árboles altos.
Desde ahí podía fotografiar el cielo nocturno entre las ramas. Montó su tienda. Preparó su cámara. Y cuando finalmente cayó la noche, el bosque se volvió completamente oscuro. Solo había dos sonidos: el viento moviendo las ramas y el obturador de su cámara cada vez que tomaba una fotografía. Durante las primeras horas todo fue completamente normal. Ethan tomó decenas de fotos. Algunas del cielo. Otras del bosque iluminado por la luna. Pero cerca de las 3 de la madrugada decidió que ya tenía suficiente material. Guardó la cámara. Entró en la tienda. Y se quedó dormido. No sabe exactamente cuánto tiempo pasó. Tal vez 20 minutos. Tal vez 1 hora. Pero algo lo despertó. Un sonido. Un sonido muy extraño. Como si alguien estuviera respirando muy cerca de la tienda. Ethan abrió los ojos. Se quedó completamente inmóvil. Escuchando. El sonido volvió. Una respiración lenta. Profunda. Justo afuera. Pensó que tal vez era un animal. Un ciervo. Un mapache. Algo así. Pero entonces escuchó algo más. Pasos. Muy suaves. Arrastrándose sobre las hojas secas. Justo frente a la tienda. Ethan sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Los pasos se detuvieron. Justo a unos metros. Como si alguien estuviera parado frente a la tienda. Esperando. Ethan tomó la linterna. La encendió. Pero no abrió la tienda de inmediato. Primero escuchó. Silencio. Luego decidió mirar. Abrió lentamente la cremallera de la tienda. La luz de la linterna iluminó el claro. Y entonces lo vio. Había una figura. De pie. A unos 3 metros de distancia. Parecía una persona. Alta. Delgada. Pero había algo extraño. La figura estaba de espaldas. Completamente inmóvil. No se movía. No respiraba. No hacía absolutamente nada. Solo estaba ahí. Ethan pensó que tal vez era otro excursionista. Alguien que se había perdido. Hola, dijo. La figura no respondió. ¿Necesitas ayuda? Silencio. Ethan salió de la tienda lentamente. La linterna iluminaba la espalda de la figura. Pero algo no encajaba. La ropa parecía demasiado oscura. Casi como si absorbiera la luz. Oye. Volvió a decir Ethan. La figura comenzó a moverse. Pero no se giró. Simplemente comenzó a caminar lentamente hacia el bosque. Con movimientos extraños. Demasiado lentos. Demasiado rígidos. Como si cada paso fuera deliberado. Ethan levantó su cámara. Tomó una fotografía. El flash iluminó el bosque durante un segundo. La figura seguía caminando. Entre los árboles. Alejándose. Pero algo en ese momento hizo que Ethan sintiera un miedo que nunca había sentido antes. Porque justo antes de desaparecer entre los árboles, la figura inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás. Como si estuviera intentando mirarlo. Pero sin girar el cuerpo. Ethan se quedó paralizado. La figura desapareció entre los árboles. El bosque volvió a quedar en silencio. Ethan no volvió a dormir. Pasó el resto de la noche dentro de la tienda. Esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, empacó todo lo más rápido que pudo. Y salió del bosque. Horas después, ya en su casa, decidió revisar las fotografías. Las primeras eran normales. El cielo. Los árboles. La tienda.
Luego encontró la última foto, la que había tomado cuando la figura caminaba hacia el bosque. Ethan amplió la imagen. El claro estaba vacío. No había nadie. Ni una figura. Ni una sombra. Nada. Solo árboles. Ethan revisó la hora de la foto. 3:12 de la madrugada. Justo el momento en que él estaba seguro de haber visto a alguien frente a su tienda. Pero lo que realmente lo perturbó fue algo que notó después. Porque en la fotografía había algo más. Una sombra. Entre los árboles. Detrás del lugar donde estaba la figura. Una sombra que no parecía humana. Una forma que Ethan estaba seguro no había visto esa noche. Y hasta hoy Ethan dice que hay algo que no puede dejar de pensar. Si la figura frente a su tienda no apareció en la foto, entonces la verdadera pregunta es: ¿qué fue lo que realmente estaba mirando hacia él desde el bosque? 3 personas distintas. 3 experiencias que ocurrieron en momentos diferentes, pero en el mismo lugar. Un bosque donde el silencio aparece de repente. Donde algunas personas escuchan voces que saben su nombre, y otras aseguran haber visto figuras que desaparecen entre los árboles. El Black Hills Forest puede parecer solo un bosque más en el mapa. Pero quienes han pasado tiempo allí dicen algo inquietante. Que hay momentos en los que el bosque se vuelve demasiado silencioso. Y en ese instante, la sensación de que algo te está observando se vuelve imposible de ignorar. Porque tal vez la verdadera pregunta no es si la leyenda es real. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente vive en ese bosque? Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios. El bosque nos observa. Quiero ver cuántos de ustedes realmente tuvieron el valor de quedarse hasta el final. Y dime algo más. ¿Te atreverías a pasar una noche completamente solo en el Black Hills Forest? Suscríbete ahora a Después de Medianoche y activa la campana. Porque el próximo video podría contar una historia que ocurrió en un bosque mucho más cerca de donde tú vives.